Creo que ya está grabando. Ahí está, perfecto. Pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todas y a todos a la primera sesión de nuestro ciclo de webinars, La sostenibilidad en crisis, escenario global y la relación con la competitividad de las empresas. Esta es nuestra primera sesión titulada Controversias en Estados Unidos y Europa y los avances en China. Nuestro ponente para esta sesión será Pablo del Arco Fernández, quien es socio director de Expansión América en Valora Consultores. Pablo es biólogo por la Universidad de Salamanca y tiene un máster en gestión ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 14 años de experiencia en sostenibilidad, estrategia y gobierno corporativo, con enfoque en el sector financiero y presencia en Europa y América Latina. Ha liderado el diseño de estrategias de sostenibilidad, procesos de materialidad y diálogos con grupos de interés. Fue trainer oficial del GRI para América Latina y ha participado en la elaboración y verificación de reportes de sostenibilidad e informes integrados. Asesora a comités y directores y vincula la gestión sostenible con oportunidades de financiamiento a través de bonos y créditos vinculados a criterios ASG. Colabora activamente con gremios y cámaras del sector financiero, incluyendo asociaciones bancarias y bolsas de valores en países como México, Panamá, Colombia y Honduras. Es también docente en temas de gobierno corporativo, ética y sostenibilidad en universidades de México, Ecuador y Chile. Actualmente lidera el equipo de América en Valora y consultora global especializada en sostenibilidad y finanzas sostenibles, con más de 23 años de trayectoria y presencia en 10 países de la región. Te cedo la palabra, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a vosotros, a todo el equipo del Consejo Mexicano y muchas gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy, temprano, en la mañana de este miércoles, a mitad de semana, pero ojalá sea de interés lo que vamos a ver hoy. Voy colocando la presentación y arrancamos. Necesito que me des acceso para compartir, por favor. A ver, avísame si ya Ahora, puedes. ya pues. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Vale. La pregunta que detona este ciclo de webinars, y que yo creo ha estado un poco en la agenda de todos nosotros en los últimos meses, es si tenemos un momento de crisis de la sostenibilidad enfrente, si la sostenibilidad está en crisis, si ese entendimiento que teníamos de cómo la sostenibilidad aportaba a la competitividad de las empresas se está cayendo, ¿no? Y me gustaría que al cierre de la sesión tuviéramos todos, pues, una postura clara al respecto, ¿no? Tenemos además pues, un momento de sobreinformación donde todos tenemos muy diferentes vías. Además, la proliferación de noticias falsas o de interpretación de las noticias que no son del todo reales está creando, pues eso, un ecosistema de opinión no necesariamente basado siempre en la realidad. Y esto también le está pegando a la sostenibilidad y es algo que vamos a ver, ¿no? Pero de fondo, lo que nosotros tenemos que pensar en todo momento, y es el hilo conductor de esta sesión, es que los riesgos asociados a factores ambientales, como el conjunto de riesgos asociados, valga la redundancia, al cambio climático, o los riesgos asociados y los riesgos asociados a factores sociales, no han desaparecido, no están en crisis, en el sentido de que siguen estando presentes, siguen incrementando su intensidad y probabilidad de ocurrencia, y por tanto, la razón de trabajar la gestión de los aspectos sociales y ambientales desde un sólido gobierno corporativo que viene de la gestión de riesgos, eso no ha cambiado. Al contrario, adquiere cada vez mayor relevancia. Las oportunidades de resiliencia de las compañías asociado a tomar medidas relacionadas con estos riesgos también están ahí presentes. Y eso incluye también la diversificación, evolución y diversificación de sus modelos de negocio. Hay también oportunidades en torno a la atención de los factores sociales y ambientales. Por eso es importante que lo mantengamos como hilo conductor, aunque ahora vamos a ver las interpretaciones políticas que se están dando en diferentes partes del mundo y que, bueno, generan, desde luego, en algunos casos mucho ruido.
Por eso la pregunta de partida ¿es este el fin de la sostenibilidad? ¿Es un escenario apocalíptico el que estamos viviendo? En América Latina tenemos una enorme influencia de la agenda de Estados Unidos. Esto pasa especialmente en países como México y otros muy expuestos, bueno, por la relación económica, y otros muy expuestos también desde el punto de vista económico y cultural, como es el caso de varios países del Triángulo Norte de Centroamérica, es el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, y lo mismo sucede con el caso de Chile, ¿no? Para la redundancia. Entonces, en estos casos, en estos países en particular, nos encontramos como una idea, un pensamiento predominante en algunos sectores empresariales de si lo que está pasando en Estados Unidos es la totalidad de lo que está pasando en el mundo. Y vamos a ver cómo realmente lo que está pasando en la agenda del segundo mandato de Donald Trump es una excepción y no la regla global del momento, ¿vale? Por tanto, el escenario apocalíptico no es tal y espero que eso quede claro ahora que veamos los diferentes contextos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Vamos a empezar por el elefante en la habitación, ¿no? Desde luego hay una politización extrema que no solo viene del segundo mandato de Donald Trump, ya se produjo durante el mandato de Biden, tiene sus raíces mucho más atrás, pero también estaba presente en el primer mandato de Donald Trump. Lo que ha venido a propugnar determinado o defender determinada parte de los grupos políticos en Estados Unidos es que el desarrollo de una agenda de sostenibilidad es el desarrollo de una agenda woke, ¿vale? Valga la redundancia, es la introducción de prácticas ambientales y sociales es una manera de llevar el comunismo a las empresas. Podemos tener, desde luego, cada uno diferente posición ideológica, este no es un webinar para cuestionar eso. Sin embargo, lo que está claro es que quienes manifiestan que la atención de los factores ASG ambientales, sociales y de gobernanza es una agenda woke, no están viendo la incidencia de los riesgos y las posibilidades que las oportunidades de negocio están abriendo para las empresas. Entonces, si nosotros nos quitamos la capa ideológica, seguimos viendo o vamos a poder ver mejor estos riesgos y oportunidades y por tanto nos vamos a dar cuenta de que la situación no es como nos la están pintando esos sectores, ¿vale? Desde luego, lo que sí ha sucedido es que llegamos a un segundo mandato de Donald Trump donde se repiten decisiones que se tomaron en el primero, como la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el combate al cambio climático, pero en este caso la incidencia de sus políticas está siendo mayor. Desde luego lo estamos viendo en el retroceso en instrumentos de gestión y en presupuestos, por ejemplo, la redefinición del enfoque que le han dado a la Agencia de Protección Ambiental, a la EPA, la reducción también o eliminación de presupuestos para programas de diversidad e inclusión promovidos desde las instituciones públicas y otra serie de cosas interconectadas que estamos viendo. Eso está llevando a las empresas a preocuparse, aquellas que tienen intereses en Estados Unidos, que están listadas en Estados Unidos, a preocuparse por la judicialización de sus actividades, por la judicialización de sus actividades en torno a la atención de los factores ambientales y sociales, incluso decisiones que puedan haber tomado en su gobierno corporativo, como la promoción de la diversidad en determinados niveles de la estructura de gestión. Y ante este riesgo de judicialización, que lo cual no significa que vaya a haber una condena, pero desde luego puede haber un proceso judicial, las compañías están bajando su discurso público. Y la tendencia principal que estamos viendo en el caso de las compañías más grandes en Estados Unidos es lo que llamamos un greenwashing, es decir, es un retroceso en la exposición pública. Significa que estas empresas están dejando de gestionar los riesgos climáticos o están eliminando sus políticas de diversidad e inclusión de manera total. No. Eso forma parte de su gestión. Tenemos que diferenciar la superficie del fondo. En el fondo siguen trabajando al respecto. Lo que ocurre es que tienen mucho cuidado en lo que aflora en la superficie, es decir, tienen mucho cuidado en esos mensajes. Veníamos de un contexto de mucho cuidado por un fenómeno contrario, el del greenwashing, que estaba especialmente pegando, por ejemplo, a los compromisos climáticos. O sea, las empresas se estaban viendo eh, bajo sospecha por esos compromisos de reducción de emisiones que estaban planteando y que no necesariamente estaban basados en una metodología científica. Entonces ahí había ya un cierto retroceso o un cierto cuidado
en qué tipo de objetivos climáticos planteaban, pero era por el greenwashing, porque se les cuestionase sobre que estaban manifestando algo que no iban a ser capaces de alcanzar o que no tenía sustento. Lo que nos encontramos ahora es que las prácticas que han venido realizando y que siguen realizando no ven la luz pública, ¿vale?, para evitar ese riesgo de judicialización. Y sobre todo lo que no ven la luz pública son los compromisos. Y ahí tenemos varios ejemplos importantes. La retirada de los principales bancos del compromiso net cero de la banca, de varios bancos de Estados Unidos, la retirada de varios gestores de activos importantes del Climate Action, de la iniciativa global para reducción de emisiones en los portafolios. Bueno, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con una retirada de compromisos públicos, más no que estén cambiando sus políticas de gestión. Sobre todo cuando forman parte de iniciativas de este tipo, el riesgo de judicialización también tiene que ver con que se consideran, bajo determinadas interpretaciones, posturas lobistas. Y puede haber una judicialización asociada a que no están tomando intereses, o sea, no están tomando decisiones de inversión por el conjunto de sus grupos de interés directo, por sus inversionistas, por los clientes cuyos activos están gestionando, sino que los están tomando no de manera individual ellos como entidad, sino en el marco de asociaciones con posturas lobistas. Y eso puede ser judicializado. Entonces, las retiradas que vemos no las tenemos que entender como que no hay un compromiso climático por parte de esos bancos o por parte de esos gestores de activos, sino que estar en esas organizaciones o en esos compromisos sí que les puede perjudicar bajo esta idea lobista. Otra de las cosas que hemos visto importantes es la suspensión o el retroceso en normas federales que se estaban desarrollando. Quizá el caso más relevante, y lo vamos a ver, es lo que ha sucedido con las directrices, con los requerimientos sobre información de riesgos climáticos y emisiones de gases de efecto invernadero que estaba pidiendo la SEC, el regulador para las empresas listadas en Estados Unidos, que finalmente ha quedado no solo suspendido, sino, vamos a decir que muerto, y ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, Estados Unidos es muy complejo, no estoy diciendo nada que no sepan, y sí se mantienen las regulaciones de aquellos estados que tienen una postura diferente. Quizá el caso de California es el caso más destacado. California tiene regulaciones de transparencia climática que siguen vigentes y que obligan a las empresas con actividades dentro de ese territorio, por encima de un determinado nivel de rendimiento económico, a hacer pública esa información. Con lo cual, muchas de las compañías estadounidenses que bajo la suspensión y muerte de las normas de la SEC, de la norma de la SEC, ya no tendrían que reportar esa información, sí lo van a tener que hacer y lo están haciendo bajo la regulación de California. Por tanto, también tenemos que pensar que hay una estructura de poderes donde tenemos estados trabajando a favor todavía de esta agenda de riesgos sociales y ambientales, especialmente de la agenda de riesgos climáticos. Por tanto, el momento es de mucho ruido, como en casi todo lo que está pasando con la política de Estados Unidos en este momento. Sin embargo, las empresas, insisto en este mensaje, siguen gestionando de fondo la sostenibilidad, por lo menos aquellas que venían con un nivel de madurez alto, que entendían y entienden que está relacionado con la gestión de riesgos y la maximización de oportunidades. Lo que sí vamos a ver es una reducción de los compromisos públicos y también cierto equilibrio gracias a las regulaciones de determinados estados que no necesariamente están alineados con la agenda federal. Esta controversia yo les decía que no es nueva. Esto viene desde hace mucho tiempo, la hemos visto en parte del sector político, la hemos visto también en algunos líderes de opinión, en algunos inversionistas de nueva era. Quizá, bueno, ahí tienen el ejemplo de uno de ellos, ¿no? Donde, bueno, lo que nos encontramos es una idea, o el que tenemos enfrente es fundador de eBay, era de Netscape, y hablaban desde Silicon Valley. En Silicon Valley han sido especialmente agresivos, aunque tenemos la idea de que estaban muy a favor de las políticas de diversidad y de medio ambiente, también teníamos soterrado unas posturas muy agresivas en contra de la sostenibilidad, que tienen que ver con la propia dinámica empresarial de estas empresas, especialmente de los inversionistas más jóvenes, más incipientes, ¿vale? Donde, bueno, este Andresen
se oponía a la idea de la responsabilidad social, se oponía a la sostenibilidad, dejaba todo en manos de la capacidad de la tecnología para cambiar la sociedad, señalaba que la sostenibilidad era un limitante para la adopción de la tecnología de manera plena, e incluso tenía dentro de los valores de su fondo de gestión, él tiene un gestor para invertir, un fondo de gestión para invertir en compañías tecnológicas. Bueno, pues él tiene un manifiesto que se llama The Enemy, que se lo recomiendo, donde directamente habla de la sostenibilidad, de las ideas relacionadas con ESG, los objetivos de desarrollo sostenible, la responsabilidad social o el capitalismo de los stakeholders, como limitantes al desarrollo del potencial de la tecnología. Claro, tenemos que pensar que son posturas pues, muy radicales que quieren maximizar lo que sus empresas podrían conseguir sin ningún tipo de contrapeso en la sociedad o en la regulación, ¿no? O en la regulación. Veníamos con una proliferación del uso del término ESG, que fue creciendo en los últimos años. Lo que ven aquí son las búsquedas de Google, en Estados Unidos principalmente. Esto tiene que ver con la controversia, es decir, que lo busquen no significa que lo busquen en positivo. Desde luego el término se estaba volviendo destacado, importante, y lo que ha pasado, sin embargo, es que el término ha caído en su uso. Y de nuevo volvemos un poco a la diferencia entre la superficie y el fondo. Así como se dejan de publicar los compromisos, pero sí sigue la agenda climática y la agenda de diversidad, también se deja de utilizar la terminología ESG, pero se sustituye por otra. Es decir, en vez de usar ESG, pues usamos ambiental, social y de gobernanza, que al final del día es la explicación de esas siglas, o volvemos a utilizar el término sostenibilidad. Hay diferencias entre los términos, no es el objeto de este webinar, pero lo que se está haciendo es sustituir el término. Y aquí tienen dos ejemplos, pues creo que bastante importantes de eso, ¿no? El reporte de Walmart y el reporte de Target, donde pasamos de hablar de reportes ESG a hablar de reportes, pues en el caso de Walmart se quitan las siglas y se trasladan las palabras completas, y en el caso de Target se habla de un reporte de sostenibilidad y gobernanza. ¿Esto significa que el contenido que hay dentro ha cambiado? No, el contenido que hay dentro continúa siendo la acción de estas empresas. Respecto de estas temáticas, lo que se está evitando es usar esa terminología porque se ha vuelto pues, muy controvertida, ¿vale? Muy controversial, mejor dicho. Y esta tendencia también la vemos en los siguientes gráficos. El gráfico que tenemos a la izquierda es cómo ha evolucionado el número de veces que se cita ESG en las llamadas trimestrales para presentación de resultados que tienen las empresas con sus inversionistas. Entonces vemos cómo hay un boom, un crecimiento exponencial y luego una caída. ¿Significa eso que no se está hablando de los temas ambientales, sociales y de gobernanza en esas instancias? Sí, pero se está evitando usar el término. Lo mismo sucede con los productos financieros etiquetados. Lo que veis a la derecha es el crecimiento inicial de los fondos etiquetados como ESG, ¿vale? Para ver después una caída, un retroceso significativo. ¿Significa que dejamos de tener productos financieros de inversión que utilizan estos criterios? No, pero sí los dejamos de tener etiquetados para evitar estas judicializaciones, estas controversias. Esto en Europa también está pasando, pero está pasando por otra razón, y es que en Europa está pasando por el greenwashing. Hay unas regulaciones importantes que están obligando al cumplimiento de requerimientos por parte de los fondos de gestión que usan criterios ESG con un sistema de catalogación, y lo que ha pasado es que cuando han tenido que entrar a catalogar en base a la aplicación de los criterios y por tanto justificar la aplicación de los criterios, pues muchos de esos fondos han tenido que desetiquetarse, ¿vale? Pero en este caso es al revés, es porque hay una regulación que está limitando o que busca combatir el greenwashing. Volviendo entonces a Estados Unidos. Bueno, pues entonces lo que nos encontramos es a los líderes empresariales intentando no utilizar estas siglas. Por tanto, se renombran las estrategias, se renombran los comités, se renombran las posiciones que están relacionadas con la coordinación de las acciones de estas empresas. Se renombran hasta los informes de sostenibilidad, como veíamos. Se renombran o modifican los productos o modifican los productos. Se está buscando además ser más preciso en la información brindada, y aquí conectamos de nuevo con el greenwashing. Es decir, si logramos resistir al greenwashing y seguimos manifestando nuestros compromisos de manera pública, o una parte de ellos,
Lo que está claro es que esa información pública todavía tiene que estar más justificada que nunca. Y eso, por ejemplo, ocurre con los objetivos de reducción de emisiones. ¿Qué alternativas tenemos de término? Podemos hablar de negocio responsable, podemos quitar las siglas y hablar de ambiental, social y gobernanza, podemos hablar de sostenibilidad. Como lo queramos llamar, no es relevante. Lo importante es que la gestión continúe. Y de fondo, la gestión continúa, ¿vale? ¿Qué pasó con la SEC? Porque una de las grandes noticias que tuvimos en el 24 es que finalmente vieron la luz las directrices, los requerimientos de la SEC para la presentación de información climática por parte de las empresas. Que fuera de Estados Unidos no era ninguna sorpresa, porque se estaba pidiendo información sobre los riesgos climáticos y sus impactos en la compañía, y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos el alcance 1 y el alcance 2. Esto forma parte ya de lo que está solicitando la NIF S2, que es la hoja de ruta, las NIF, la S1 y la S2, la hoja de ruta para este tipo de empresas, las empresas listadas y también otro perfil de empresas reguladas en la región de América Latina. Con lo cual, fuera de Estados Unidos esto no nos sonaba raro porque teníamos o veníamos escuchando ya sobre la NIF S2 desde 2023 y países que ya lo estaban estableciendo dentro de su agenda. Es el caso de Brasil, el caso de Costa Rica, el caso de Bolivia, Chile, ahora El Salvador y por supuesto México con la resolución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de enero. Entonces, fuera de Estados Unidos no era una sorpresa, pero bueno, en Estados Unidos desde luego constituía un avance importante. Se aprobó luego de varios meses postergada en marzo del 24. ¿Qué pasó? Que inmediatamente pasó a estar judicializada. Hubo una primera suspensión por una impugnación que lanzaron empresas de petróleo y de fracking. Luego se sumaron algunos estados, obviamente orientados hacia las posiciones políticas contrarias a lo que llaman la agenda woke. Y finalmente, bueno, lo que se hizo fue juntar todas las denuncias en un mismo juzgado, y empezar un proceso de análisis para saber si continuaba o no la normativa. Por tanto, pasó a estar suspendida la regulación. La SEC tomó la postura de defender, por supuesto, sus directrices, pero esto ya cambió. El 27 de marzo, la SEC anunció al Tribunal de Apelación del Octavo Circuito, que es donde estaban consolidadas las denuncias en contra de estas directrices, que ya no va a defender estas normas y, por tanto, básicamente las normas han quedado muertas. De hecho, el presidente en funciones de la SEC ha señalado, y es desde luego público y notorio, su animadversión a esto porque ha llegado incluso a señalar que estos requerimientos son costosos e innecesariamente intrusivos. Por tanto, desde el punto de vista federal no esperemos nada. Lo que nos queda es el consuelo o poder mirar hacia la agenda de los estados más favorables a estas temáticas, donde California es el baluarte, donde, como ya señalaba, la redundancia, en septiembre del 23 ya se aprobaron dos regulaciones que combinadas nos dan prácticamente la misma información que iba a solicitar la SEC. Revelar las emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1 y alcance 2, incluso el alcance 3 a partir de 2027. Eso sí, hay que cumplir la generación de más de 1 billón de ingresos. Y lo mismo con los riesgos financieros relacionados con el clima. También lo solicita, en este caso, para las empresas que generen más de 500 millones. Entonces, empresas en Estados Unidos con intereses en California que cumplan estos criterios financieros van a tener que desarrollar transparencia climática. Con lo cual, bueno, la suspensión de la agenda federal tiene un impacto, pero no tanto mientras tengamos agendas estatales como la de California, ¿vale? Lo siguiente que nos preguntamos entonces es, oye, pero este momento de Estados Unidos, esto que está pasando en Estados Unidos, ¿es un movimiento global? Y es un poco lo que les decía, que es el error en el que podemos caer desde la mirada de América Latina por la influencia que Estados Unidos tiene, ¿no? De pensar que lo que está pasando en Estados Unidos es lo que está pasando en el conjunto del mundo y por tanto que sí estamos en ese apocalipsis de la sostenibilidad. Bueno, pues no es así y espero que quede claro. Si bien hay titulares que hablan de la situación europea, nos vamos a ir ahora a Europa, hablando de un arrepentimiento de Europa por las regulaciones relacionadas con sostenibilidad que ha ido desarrollando, de un retroceso en Europa de esas regulaciones.
les voy a intentar explicar el contexto europeo de una manera más objetiva, más allá de estos titulares más llamativos. En Europa no hay un cuestionamiento de la sostenibilidad. De hecho, el mismo día que se aprobó lo que ahora vamos a ver es el paquete Ómnibus de simplificación normativa, ese mismo día se aprobó el nuevo plan de industrialización limpia, con lo cual que garantiza la disponibilidad de recursos para la transición de las empresas a la adopción de tecnologías más limpias, como su propio nombre indica, valga la redundancia. Entonces, no hay un fin del entendimiento de que la sostenibilidad es la manera de que las empresas sean competitivas en el medio y en el largo plazo. Lo que sí hay es un ordenamiento de la situación, ¿vale? Pero hay titulares que intentan relacionar esto con el momento de Estados Unidos y no tiene nada que ver. Sí es cierto que las posturas más radicales en Europa han crecido, que el nuevo Parlamento Europeo salido de las elecciones de junio-julio del año pasado está más escorado hacia posturas radicales. Obviamente eso tiene una influencia, pero el fondo sigue siendo un compromiso absoluto con la sostenibilidad. De hecho, ahí está esa agenda que yo les señalaba, por ejemplo, el plan de industrialización limpia. Entonces, en Europa no tenemos que hablar de un retroceso o de un debilitamiento, sino de una simplificación, ¿vale? Lo que ha pasado es que desde 2018 que se lanza el Pacto Verde Europeo, que yo siempre pongo este símil, el Pacto Verde Europeo es como la autopista, donde luego vamos a tener diferentes regulaciones y programas que son los carriles, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que se han ido construyendo esos carriles, pero los carriles no necesariamente han estado conectados entre ellos. Entonces, hemos tenido una proliferación de normativas que no se han hablado entre ellas e incluso en el ánimo de conseguir la transformación más rápida del empresariado, el alcance que esas normativas alcanzasen a las pymes, con las dificultades que sabemos que tienen las pymes para adoptar determinadas normativas cuando tienen su gestión del día a día como prioritaria. Entonces, el proceso de simplificación que se está dando ahora tiene por objetivo, uno, facilitar la conexión de esas normativas, que ahora vamos a ver, y segundo, reducir el alcance para sacar a las pymes de manera que las pymes que quieran avanzar en sostenibilidad lo hagan de manera voluntaria o por requerimientos, por ejemplo, de sus compradores o de sus fondeadores, pero no lo hagan desde el punto de vista normativo, no se sientan presionadas desde el punto de vista normativo, facilitando que esa adopción sea más gradual y evitando una burocracia excesiva para su funcionamiento. Pero para las grandes empresas continúa el alcance, es decir, de nuevo volvemos a que no hay una falta de compromiso de la Unión Europea con la sostenibilidad. Vamos a hablar de la Unión Europea y vamos a hablar del Reino Unido porque ahora mismo no avanzan necesariamente en paralelo luego de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, el momento de Europa es de esa simplificación normativa por esta proliferación de regulaciones. Lo que ha buscado Europa con el primer paquete de simplificación normativa que se aprobó en febrero, a finales de febrero, es que varias de las regulaciones más importantes se simplifiquen y se hablen mejor entre ellas. Tenemos la regulación de reporteo, que obliga al desarrollo de reportes de sostenibilidad, a la disposición de información pública. Esta regulación, la CSRD por sus siglas en inglés, no es nuevo el reporteo. Esta regulación es de 2022. Había una regulación previa de 2014. Desde 2014 hay empresas en Europa que tienen obligación de hacer memorias de sostenibilidad, bueno, lo que se llamaban estados de información no financiera y se siguen llamando todavía en algunas jurisdicciones, caso de España. Pero bueno, llega esta regulación en 2022, más amplia, más exigente. También teníamos y tenemos la directiva de debida diligencia en las cadenas de suministro, la CS3D, por sus siglas en inglés. Teníamos los actos delegados de la taxonomía verde europea. La taxonomía verde europea fue la primera taxonomía del mundo, entonces los cuerpos normativos que se desarrollaron para que la taxonomía fuera implementada tanto por el sector financiero como por las empresas de la economía real. Teníamos también el mecanismo para el establecimiento de impuestos al carbono en frontera, de manera de evitar que las empresas redujesen sus emisiones simplemente trasladando actividades, trasladando producción fuera de los límites europeos, ¿vale? Sin necesariamente cambiar o mejorar la parte ambiental de sus prácticas.
Bueno, varias regulaciones, como veis, que estaban interconectadas entre ellas. Bueno, pues ha habido una simplificación. No vamos a hablar tanto a profundidad de Omnibus, pero básicamente se ha sacado a las pymes, se ha garantizado un umbral más alto del número de colaboradores y de ingresos para que las empresas se vean dentro de estos alcances. En el caso de la debida diligencia que pedía el análisis y el trabajo sobre los riesgos en la cadena de suministro, ahora se limita a los proveedores Tier 1, ¿vale? Es verdad que lo que tú le pidas a un proveedor Tier 1 al final se lo acabas pidiendo a un Tier 2, a un Tier 3, porque de manera indirecta eso va a ir sucediendo, pero la regulación ya habla solo del Tier 1 y reduce la periodicidad. Se hablaba antes de procesos de vida y vigencia anuales, ahora de procesos de vida y vigencia cada 5 años, si no es que hay un cambio significativo en la empresa y o en el contexto. Es decir, como veis, cosas que hacen pues bastante sentido y que en ningún momento nos inducen a pensar que hay algo en contra de la sostenibilidad de fondo, ¿vale? El caso de la regulación de debida diligencia, la simplificación y este hecho de que se hable solo del Tier 1 tiene que ver también con los problemas que se estaban generando en terceros países. Porque la regulación, si bien Europa tiene muy claro y defiende que no quiere intervenir en terceros países, cuando tú estableces una regulación de este tipo, al final acabas estableciendo disposiciones indirectamente para empresas que están en países, por ejemplo, de América Latina, de Estados Unidos, de Asia. Y esto genera cierto ruido en los gobiernos de esos países porque al final del día tiene una incidencia. En el caso de Estados Unidos, hay ya estados que están trabajando en normas para anular la posible aplicación que la Directiva de Vida y Diligencia tenga en su territorio. Es decir, una norma que básicamente le dice a las empresas que no tienen que atender la regulación europea. Eso ya está pasando, ¿vale? Pero bueno, de momento la Unión Europea ha trabajado en la simplificación para, vamos a decir, intentar facilitar las cosas y evitar entrar en conflicto con la jurisdicción de otros países, ¿vale? Vuelvo a insistir en ese compromiso de fondo. El mismo día que se aprobó el paquete Omnibus, se aprobó el plan de industrialización limpia. Por tanto, de fondo, eso sigue pasando. Hay un movimiento interesante también en Europa, más allá de la simplificación normativa, y es que los gestores de activos que han entendido, los inversionistas y gestores de activos que han entendido que la consideración de factores ASG permite tener portafolios más sólidos, más resilientes, más fuertes, especialmente en el medio y en el largo plazo, lo que están haciendo es sacar el capital de Estados Unidos y llevárselo a Europa, donde la arquitectura normativa sí sigue favoreciendo la aplicación de esos criterios. Entonces nos encontramos capital saliendo de gestores de activos estadounidenses para ser depositado en gestores de activos europeos. No voy a dar nombres, pero se está produciendo ese flujo, ¿vale? Porque encuentran un mejor contexto normativo y garantías en el caso europeo y quieren seguir aplicando los factores porque entienden cómo fortalece sus portafolios. ¿Qué está pasando en Reino Unido? Bueno, Reino Unido está un poco a medio camino entre la postura actual de Estados Unidos y la postura actual de Europa, ¿vale? Pero sí hay avances importantes. Por ejemplo, así como Europa en el tema de reporteo funciona bajo la CSRD y tiene sus propios estándares de reporteo, los SRS, Reino Unido, al que no le aplica esa regulación, lo que ha propugnado es la adopción de las normas NIF S1 y S2, ¿vale? Buscando la adaptación local de esas normas, pero ese va a ser su recorrido, ¿vale? Y bueno, ya hay señales de avance para su adopción definitiva. Es verdad que se están dilatando los tiempos porque, bueno, las presiones de la agenda de Estados Unidos están ahí y al final Reino Unido está a medio camino entre los dos polos, pero es verdad que, bueno, se terminará con un reporteo básicamente para no perder competitividad. Y esto es un poco el argumento que también tenemos con las empresas en Latinoamérica. Es decir, no tenemos que pensar que adoptar la NIF S1 o S2, no lo tenemos que pensar desde el lado burocrático de los requerimientos de información que nos obliga a tener, sino de que si nosotros no lo hacemos porque nuestro país, nuestro regulador no nos lo pide, y si lo hace la empresa de al lado porque se lo pide su regulador, al final del día, en la atracción de capital del exterior, si bien hay otros temas como el riesgo país, la empresa del país de al lado tiene más información pública disponible para atraer capital exterior. Y nosotros podemos salir perjudicados en esa aproximación, ¿no?
Y eso es lo que está pasando un poco, por ejemplo, en región andina, con un Colombia que venía de regulaciones previas y un Chile también con regulaciones previas de reporteo y ahora con una hoja de ruta para adoptar la NIF S1 y S2 versus un Perú, ¿no? Donde pues las empresas peruanas se pueden ver perjudicadas o versus un México, aunque es verdad que ahora vamos a tener avances más significativos desde el punto de vista normativo en México. En México la agenda venía avanzando gracias a la presión de los inversionistas y el trabajo de organizaciones como el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. ¿Y qué está pasando en Asia en esta recta final del webinar? Pues es el gran desconocido. Entonces, si nosotros nos lanzamos la pregunta de, oye, pero, por ejemplo, China, principal motor económico de Asia y del mundo, prácticamente, hay una agenda de sostenibilidad porque la idea que tenemos de la situación en China y de las empresas chinas es que no aplican elevados estándares de sostenibilidad ni en su territorio ni en las operaciones que tienen fuera de su territorio. Y quizá la foto que tenemos no es la foto real y hay cierto sesgo. Que las empresas utilizan las regulaciones más laxas para bajar sus criterios no pasa solo con las empresas chinas. Pasa con las empresas europeas, pasa con las empresas de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en mi territorio puedo tener una determinada regulación, me voy a operar en África o en América Latina con contextos regulatorios más laxos y puedo bajar mis estándares. No significa que estemos de acuerdo, pero eso sucede. Pero no sucede solo con las empresas chinas, lo que pasa es que pues, adquiere mayor notoriedad cuando sucede con ellas, ¿no? Pero ¿hay una agenda o no hay una agenda de sostenibilidad en las empresas chinas? Y sobre todo, ¿hay una agenda política que favorece el desarrollo de la sostenibilidad? Yo creo que si nos hacemos esa pregunta, esta última, la de si hay una agenda pública, empieza a cambiar nuestra opinión. Porque lo que estamos viendo es cómo las empresas chinas están siendo claves en las cadenas de valor para la transformación tecnológica hacia tecnologías más limpias del mundo. Y la proliferación de los autos eléctricos es quizá lo que más podemos ver, ¿no? En el día a día, pero la transformación es más amplia. China tiene un enfoque que no oculta, que es dominar las cadenas de suministro que están relacionadas con la transición ecológica. Lo estamos viendo con los paneles, lo estamos viendo con las baterías, lo estamos viendo con los autos eléctricos, lo estamos viendo en muchos productos, lo cual requiere también el control de las materias primas. Ahora lo vamos a ver. Algo que está sucediendo y que podemos ver en América Latina de manera muy importante es cómo están evolucionando sus inversiones en el exterior, especialmente en África y en América Latina. Las inversiones iniciales chinas estaban enfocadas en las materias primas. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, ¿no? En asegurarse la disponibilidad de esos materiales. Pero ahora ya tenemos una diversificación hacia producción local y hacia la entrada en soluciones tecnológicas relacionadas con tecnología de las comunicaciones, valga la redundancia, movilidad sostenible, etcétera. Entonces, hay una evolución. ¿Significa que están dejando las materias primas? No, continúan con ese intento o control de las materias primas, pero están diversificándose para desarrollar ya producción local y entrar en servicios, productos y servicios de valor agregado, ¿vale? También hay una evolución en la manera en que la incidencia de las empresas se produce. La primera expansión de las empresas chinas en el exterior estaba favorecida por el apoyo público. Vamos a decir que las empresas estaban dopadas, ¿no? Ahora es más una acción individual por parte de esas empresas, si bien siguen existiendo políticas públicas que desde luego favorecen esa expansión. En la agenda pública de China nos encontramos compromisos potentes en sostenibilidad, lo cual no significa que se estén cumpliendo, pero están por lo menos marcados dentro de la agenda de desarrollo. En 2020 ya anunció que quería alcanzar su pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y que quería alcanzar la neutralidad de carbono en 2060. Y esto no ha quedado solo en una declaración, sino que son objetivos que están dentro del plan de desarrollo quinquenal del gobierno chino, es decir, de su plan de desarrollo, ¿vale? No es solo una declaración al aire. Por tanto, hay diversas políticas y programas que están asociados a cumplir estos objetivos, incluyendo todas esas ayudas a la transformación de sus empresas para que se desarrollen en el ámbito de la transición ecológica.
Y para que nos demos una idea de su influencia hoy, es decir, China está tomando la sostenibilidad como una ventaja competitiva para transformar su economía y convertirse aún más en un actor relevante global. Por tanto, el convencimiento por la sostenibilidad es absoluto, porque además lo están viendo absolutamente, valga la redundancia, desde el lado económico. Hoy, China controla el 60% del mercado mundial de aluminio, tiene además un control importante del refinado de minerales como el cobre, controla el 78% de la producción de las baterías eléctricas en el mundo. De los componentes que hay dentro de las baterías, controla aproximadamente un promedio del 70% en cada uno de ellos. El caso de su influencia en Europa. La Unión Europea importa de China hoy el 29% de sus aerogeneradores y componentes de estos y el 68% de los autos híbridos y eléctricos. ¿Qué no estará pasando en América Latina, ¿no? Donde su capacidad de influencia es todavía mayor? Y tenemos el ejemplo de BYD, ¿no? Que ya ha superado por ingresos a Tesla y que es ya pues, el principal productor de autos eléctricos del mundo. Y esto lo estamos viendo por también su crecimiento en el mercado mexicano. Entonces, hay desde luego un absoluto convencimiento desde lo público y de lo privado de cómo la sostenibilidad aporta al desarrollo competitivo de las empresas, teniendo el respaldo de la agenda pública y normativa para ello. Pero no todo ha quedado ahí. ¿Qué pasa con el reporteo? ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? Porque siempre se ha asociado también a que, bueno, las empresas chinas son empresas más opacas, que no tienen o no se ven obligadas a la rendición de cuentas que se ven o que ocurre con las empresas en Europa o en Estados Unidos. Bueno, pues en relación al reporteo de sostenibilidad también hay avances. El año pasado hablan del año del reporteo en China. Porque primero salió una disposición normativa para que las empresas que están listadas en las bolsas de valores de China empezaran a reportar con criterios de sostenibilidad, las que están dentro de esos mercados de valores. Después, el gobierno creó un grupo de trabajo para la adopción local de las normas NIF S1 y S2, de las normas NIF de sostenibilidad. Han revisado las adecuaciones necesarias para su adopción local y se ha establecido su uso a partir de 2027. Con lo cual, no solo tenemos un reporteo hoy ya, en el caso de las empresas listadas, sino que además vamos a ir hacia un reporteo mucho mayor con adopción de la NIF S1 y S2. ¿Qué es diferente esto de lo que está pasando en América Latina? Nada, en América Latina también estamos con la agenda de las NIF S1 y S2. En Canadá también están con la agenda de las NIF S1 y S2. Es decir, el mundo en general, salvo la particularidad europea que tiene su norma y sus estándares, es guiarse por la S1 y la S2. Entonces, bueno, China no tiene una diferencia en ese sentido. Esa opacidad que teníamos en nuestra cabeza, tenemos que empezar a quitarla porque, desde luego, va a haber mayor transparencia. Obviamente, tendremos que ver cómo aplican finalmente las normas y cuál es el volumen de información disponible, es decir, qué tanto se apegan a esos requerimientos, pero de momento los requerimientos existen. Y cierro con el plan quinquenal, que es el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo chino siempre ha estado, los planes de desarrollo sucesivos han estado muy basados en el desarrollismo, en el desarrollo por el desarrollo, en metas de producción absolutas, lo cual puede contrastar con un crecimiento sostenido, con la aplicación de criterios ambientales y sociales. El último plan quinquenal ya no tiene metas absolutas de desarrollo. Es el plan que termina este año, con lo cual se espera que eso todavía se refuerce más en el plan quinquenal que va a ver la luz para el siguiente periodo. Incluye el plan quinquenal, como ya os decía, ese objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2060 y de tener el pico máximo de emisiones en 2030, neutralidad en 2060. Con lo cual el desarrollismo absoluto ya ha terminado desde el propio plan del gobierno, ¿vale? Sostenibilidad como parte de la agenda pública y privada para la competitividad. Eso está absolutamente claro en el caso de China. Y cierro Asia con Japón. Japón, que está en nuestra retina quizá con mayor conocimiento de lo que está sucediendo, como una economía más madura, más alineada quizá con los criterios que se han venido aplicando en Europa y en Norteamérica. Bueno, pues Japón sigue firme. Sigue firme porque también está adoptando S1 y S2. Esto es importante porque tiene el plan climático y energético establecido, su plan que habla de una reducción de emisiones del 73% para 2040. No habla de neutralidad.
pero sí habla de una reducción importante para 2040. Y lo más importante, su sistema financiero. Señales muy favorables hacia seguir aplicando los criterios ESG. Y tenemos una de las noticias más importantes de estos meses. El fondo de pensiones japonés, os podéis imaginar la de pensiones público japonés, os podéis imaginar el volumen de activos que gestiona. No solo no ha puesto freno a la adopción de criterios ESG, sino que ha planteado una nueva política donde esos criterios están más presentes que nunca, bajo la idea de que aplicar estos criterios es absolutamente necesario para que su cartera tenga un rendimiento en el largo plazo. Y su mandato es conseguir carteras sólidas que generen valor en el medio y en el largo plazo y no jugársela en posiciones cortoplacistas. Por tanto, nos traslada el mensaje claro de que para conseguir eso en el largo plazo, esos rendimientos y esos portafolios más sólidos, hay que aplicar criterios ESG de manera real. ¿Vale? Por tanto, si nosotros hacemos un balance global, y voy terminando para que haya espacio también para las preguntas, si nosotros vemos este balance global, creo que estamos todos más de acuerdo en que lo que sucede en Estados Unidos es la excepción y no la regla, y que la sostenibilidad sigue siendo clave para la competitividad de las empresas, para el valor de los portafolios en el medio y en el largo plazo, porque está estrechamente relacionado con la gestión de estos riesgos, que podemos llamar emergentes, pero que ya no son tan emergentes, y la maximización de las oportunidades de negocio. Y me gustaría cerrar con esto, ¿vale? Es decir, en esta visión global donde hemos ido recorriendo mercados maduros, ¿con qué tendencias globales cerramos? ¿Vale? ¿Qué nos podemos llevar como tendencias globales y luego qué podemos hacer desde nuestras empresas? ¿Vale? Son las dos últimas cosas que quiero ver con ustedes. Tendencias para 2025. Nosotros en el equipo de Valora generamos un documento que se llama 646, que hacemos cada 6 meses. Está disponible el del primer semestre. Estamos terminando ya, avanzando, mejor dicho, el del segundo semestre, que verá la luz en julio, a inicios de julio. Bueno, pues como parte de este racional que hacemos entre el equipo europeo y el equipo americano de cuáles son estas tendencias, ¿qué tendencias globales hemos visto para este semestre? Bueno, primero, la sostenibilidad como un elemento clave en la relación con los clientes, medidas dentro de las empresas para reducir el riesgo de greenwashing. En muchos casos, además, asociado a normativas. En Europa, la aprobación de la directiva de greenwashing el año pasado. En América Latina están avanzando regulaciones para combatir el greenwashing en países como Colombia y Chile. La segunda tendencia es la integración del capital natural dentro del entendimiento de nuestros modelos de negocio. Que dejemos de ver la naturaleza como un museo, incluso como algo molesto que impide el desarrollo, y pensemos en la naturaleza como una fuente de materias primas y de servicios, siempre y cuando se haga un uso racional de los mismos para evitar su agotamiento. Que pensemos que nosotros no solo generamos impactos en la naturaleza, es decir, afectamos al bosque, afectamos al curso de agua, sino que también dependemos de ello. Dependemos de recursos que están en el bosque, dependemos del funcionamiento del ciclo del agua, ¿vale? Las empresas, me refiero. El tercero, ¿vale? De esas tendencias, que es la integración de los factores sociales también en los modelos de negocio, entendiendo que adoptar políticas de perfil social o medidas de perfil social dentro de las empresas no es un tema filantrópico, no es un tema de buen vecino, sino que tiene que ver con esa gestión de riesgos y maximización de oportunidades. Y un ejemplo lo tenemos en la utilización de los bonos sociales, los bonos temáticos sociales, como la oportunidad para captar recursos que vayan destinados a proyectos que garanticen o que contribuyan al desarrollo de modelos de negocio inclusivos. Por ejemplo, bonos sociales por parte de la banca o bonos sostenibles, donde una parte de los recursos se usa con fin social para el desarrollo de productos inclusivos en la banca. ¿Vale? Valga la redundancia. El cuarto es la situación de obsolescencia profesional hacia la que caminamos y que yo creo nos preocupa a todos. Hay carencias que las empresas están viendo de manera significativa en posiciones relacionadas con ESG, en posiciones digitales. Incluso en la conexión de estas posiciones digitales relacionadas con el uso de la data ESG, ¿vale? Hay una obsolescencia y hay una preocupación por parte de las empresas para cubrir esas posiciones. Y el último, y quizá uno de los temas
más mediáticos también en el último tiempo, es cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Y esto daría no para un seminario, daría para una lista, una serie de seminarios, ¿no? Pero nosotros lo definimos bajo una palabra, ambivalencia. Hay una contribución en negativa, hay impactos negativos que se están generando, especialmente derivados de la demanda de energía en el uso de los centros de datos, de energía y de agua. También en los posibles sesgos sociales y las dificultades o el camino en contra de la inclusión que puede hacer la inteligencia artificial. Sin embargo, hay también una contribución positiva por la eficiencia en las operaciones, por el desarrollo de modelos de negocio inclusivos facilitados por la disponibilidad de data. En fin, es una relación de ambivalencia, ¿vale? Si ustedes me dicen si están de acuerdo con estas tendencias, si creen que falta alguna, pero bueno, era un poco el racional que queríamos trasladar. Y cierro con esto. Cómo en un contexto de polarización, a pesar de que nosotros estamos convencidos de que la sostenibilidad genera una ventaja competitiva, y espero que así sea luego de ver, ¿no?, todo este recorrido el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer para no dejarnos llevar por estos titulares o estas posturas más radicales que son la excepción y no la regla, pero que están generando ruido? Pues dentro de nuestras organizaciones tenemos que cambiar la mentalidad de que hacemos sostenibilidad solo por cumplimiento y trasladar hacia los equipos que hacemos sostenibilidad para transformarnos y de esa manera seguir avanzando en esa transformación, seguir avanzando en eficiencia energética, seguir avanzando en diversificación de las capacidades de los equipos, en diversificación de los perfiles, ¿vale? Para que esta evolución dentro de nuestras compañías se produzca, necesitamos afianzar y antes de afianzar, alinear el liderazgo. Es decir, que todos quienes participan del C-Suite, que toman decisiones estratégicas dentro de la organización, estén alineados con esta visión estratégica de la sostenibilidad, incluyendo los directorios, porque si no, no vamos a conseguir el avance que esperamos. Detonar toda la innovación posible relacionada con sostenibilidad, pero también entender la sostenibilidad como una manera de proteger valor. Que no solo pensemos que la sostenibilidad nos ayuda a ganar nuevo valor, sino también a proteger el valor que tenemos, cómo la sostenibilidad incide en la reputación, por ejemplo. Y que identifiquemos a todos aquellos aliados que nosotros necesitemos para la evolución en la postura de nuestras organizaciones y el desarrollo de las iniciativas que sean necesarias. No vamos a poder conseguirlo solos. Eso es lo que está desde nuestro lado. Hay una pelota que está del lado de las administraciones públicas, que es el desarrollo de la regulación necesaria para evitar asimetrías de mercado y, por ejemplo, para evitar que determinadas reglas fiscales o determinados subsidios favorezcan operaciones no sostenibles y, por tanto, perjudiquen el caso de negocio de las operaciones sostenibles, ¿vale? Esto es un poco el cierre con el que quería terminar. Espero que se vayan convencidos de que no es el fin de la sostenibilidad, no hay una crisis, hay ruido, pero ya está. Si lo sabemos entender y manejar, va a quedar en eso. Eh, y que podemos tomar esto como la oportunidad definitiva de afianzar la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones desde el convencimiento pleno de quienes van a tomar las decisiones. Les cedo entonces la palabra para que podamos resolver alguna duda que pueda haber, con muchísimo gusto. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Aquí tenemos la primera. En el contexto actual de Estados Unidos, con el retroceso regulatorio y la polarización política, ¿cómo pueden las empresas mantener su compromiso con la sostenibilidad sin exponerse a riesgos letales o reputacionales? Primero, no hay que cambiar la gestión, es decir, el fondo tiene que continuar, porque si no, por contentar a una postura política relevante en este momento, pero a una postura política, lo que vamos a hacer es exponernos a mayores riesgos y retroceder en nuestra agenda de gestión de riesgos y de aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, la gestión no tiene que cambiar, lo que tenemos es que ser mucho más hábiles en la comunicación. Si sabemos que existe esa posible judicialización de lo que nosotros comunicamos, pues primero, comuniquemos lo absolutamente imprescindible y dos, aquello que se comunique que esté siempre con un sustento metodológico absoluto.
¿vale? Entonces sí, o sea, eh, el greenwashing se va a dar, se está dando, ni modo, pero en el fondo no, en el fondo la gestión sigue, o sea, es un tema de corrección de las formas, de la manera en que lo contamos. Entonces sí tenemos que ser mucho más cuidadosos en eso y por tanto tenemos que trabajar más estrechamente con los equipos de comunicación. Pero la gestión de fondo va a continuar, ¿eh? Porque si no, lo que hacemos es exponernos a los riesgos. David Áviles tiene otra pregunta. Dice, no hablaste de impacto a la Agenda 2030. ¿Cuál crees que es la relevancia con un posible ajuste de los objetivos hacia 2050? Buen punto, muy buen punto. Dentro de esta controversia, uno de los principales afectados es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en esta politización pues, han sido asociados a posturas de izquierdas desde la derecha política. Todo está en cómo entendamos la Agenda 2030. Cuando la ONU planteó la Agenda 2030, lo que dijo a cada actor del ecosistema es que hiciera lo que mejor sabe hacer para contribuir a ello. A los estados que regulasen, y los estados siempre han sido garantes de los derechos que están asociados con los temas ambientales y sociales, es decir, no dijo nada nuevo. A la academia que investigase, a las organizaciones de la sociedad civil que consiguiesen acción en el territorio. ¿Y qué le pidió a las empresas? A las empresas no les pidió filantropía, no les pidió donativos, no les pidió afectaciones a su balance a través de algo que pueda ser interpretado como gasto. Lo que les pidió es desarrollar modelos de negocio sostenibles financieramente en el tiempo. Es decir, Naciones Unidas entiende que la empresa vive del negocio y que necesita garantizarse una sostenibilidad financiera. Entonces, si nosotros entendemos la Agenda 2030 así, que es como estaba planteado desde las Naciones Unidas, la Agenda 2030 no va en contra de la acción empresarial. Lo que pasa es que si no lo entendemos así, si no entramos en esa profundidad y pensamos que lo que se ha planteado es que todos tenemos que trabajar por los ODS de la misma manera, pues claro, eso desde la perspectiva empresarial es, oye, tengo que destinar recursos a cosas que no me van a dar un rendimiento financiero. Es que esa no es la visión, ¿vale? De todos modos, estamos en la recta final de la Agenda 2030. Está claro que no vamos a llegar al cumplimiento de esos objetivos y que se abrirá un debate importante en el marco de Naciones Unidas sobre cómo replantear la agenda en el futuro, quizá insistiendo aún más en que lo que tienen que hacer las empresas para el cumplimiento de estos objetivos globales son modelos de negocio. Perfecto, gracias, Pablo. Alejandro Peralta pregunta, para el caso de México ya tenemos la taxonomía sostenible, pero en una primera versión quedó algo limitada. ¿Consideras que es un buen instrumento para conjuntar competitividad y sostenibilidad? Las taxonomías son claves para ordenar, porque si no, cada uno llamamos verde o social a lo que queremos y se genera una simetría. Por ejemplo, en los bancos, pues cada uno considera verde una actividad concreta y pues si no te encaja un banco te vas al otro. ¿Me explico? Eso genera una simetría en el mercado. Entonces es fundamental para el ordenamiento y fundamental también para que quienes desarrollan los flujos de capital confíen en que ese capital va a aportar a la consecución de esos objetivos. Lo que ocurre es que las taxonomías están limitadas si no van acompañadas de regulación. Entonces, en México estamos viendo ya regulaciones asociadas a las AFORES, regulaciones asociadas a las aseguradoras, pero nos falta avanzar aún más en esas regulaciones, como pasa en el caso europeo, donde las entidades financieras están obligadas a transparentar el ratio de sus activos, el ratio de su crédito que está alineado con la taxonomía y donde hasta la simplificación normativa también las empresas de la economía real tenían que transparentar el CAPEX y OPEX que estaba alineado con la taxonomía. Entonces nos faltan regulaciones para que las taxonomías sean efectivas. Y todavía México es el más avanzado, porque si vamos a las taxonomías centroamericanas o a la taxonomía colombiana, la regulación es todavía menor o inexistente. Taxonomía sí, pero acompañada de regulación que facilite su adopción y que sobre todo genere un piso parejo y quienes lo adopten no se vean perjudicados en el corto plazo frente a los que no lo adopten. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una más de Carlos Delgado. En Europa se ha hablado de que los criterios ASG pueden afectar la competitividad de la región ante un mercado globalizado. Esa fue una de las razones de la simplificación de los requerimientos. Entonces, ¿qué tanto la regulación y reporting puede afectar la competitividad de las compañías?
A ver, se hablaba de una afectación a la competitividad porque las regulaciones no se hablaban entre ellas, entonces generaban una carga burocrática muy alta porque tenías que cumplir cada una de manera diferenciada sin que te sirviesen de manera compartida. Y segundo, y la principal razón, era cómo las regulaciones estaban cubriendo a las pymes. Entonces, al momento que sacas a las pymes y porque las pymes son el sustento de la economía, ¿no? Allí y acá. Entonces, al momento que sacas a las pymes y permites que la adopción de las pymes sea gradual por otros intereses, pero no desde un punto de vista de cumplimiento normativo, de burocracia normativa, entonces te garantizas un proceso más progresivo que no te afecte a la competitividad inmediata. Pero no es un tema de que considerar criterios ASG afecte a la competitividad, es un tema de la manera en que estaban planteadas las normas. Porque de hecho han aprobado el plan de industrialización limpia a la vez, es decir, de fondo sigue el convencimiento de Europa por esto, Sí. solo que han hecho pues algunas adecuaciones. Ok. Gracias, Pablo. Tomás es una pregunta. ¿Consideras que el apetito por instrumentos de inversión como los bonos sustentables disminuya significativamente como resultado de esta nueva tendencia? No, no, y las estadísticas nos muestran que no, que no. Y además México es el líder regional en este sentido, o sea, la proporción de deuda etiquetada en México es del 40%. En la región es del 21%, a nivel global es del 5%. Entonces, en la región hay un enorme potencial para etiquetar mecanismos de deuda por los impactos sociales y ambientales positivos que podemos generar, y en México eso lo estamos viendo de una manera muy importante por el dinamismo del mercado. Lo que sí necesitamos para que esos mecanismos sean interesantes desde el punto de vista del rendimiento son mercados dinámicos atractivos para los inversionistas, ¿sí? Pero los mecanismos siguen creciendo porque son mecanismos de menor riesgo. Si es que al final todo se traduce en eso. Es decir, tu capital, el título de deuda que compraste es un título de deuda menos expuesto. Muchas gracias, Pablo. Y ya la última, que es de Itchel Nieto. En México se lanzó ayer la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Qué se tendría que considerar para que se atraiga el interés del sector privado para participar en la descarbonización? Ay, me van a hacer mojarme y no quiero, a ver, lo más importante es que cualquier estrategia política pública tiene que ser construida con el sector privado. Porque si no participa el sector privado de la construcción, no se entienden las limitaciones que el sector privado tiene, por ejemplo, en tiempos para la descarbonización. Entonces, lo importante aquí es que queremos alcanzar esos objetivos y esos objetivos tienen que estar ahí. Ustedes dirán, ¿cómo un consultor de sostenibilidad me está hablando de una manera tan pragmática? Es que es así, ¿no? Em, los objetivos están y las empresas tienen que alcanzar esos objetivos, pero tienen que hacerlo de una manera financieramente viable y sostenible. Entonces, cualquier estrategia relacionada con cambio climático en América Latina tiene que involucrar al sector privado, bueno, en cualquier parte del mundo. Y además tenemos que considerar no solo medidas de mitigación, sino también medidas de adaptación. Y esas medidas de adaptación también tienen que ocurrir en el sector privado, ¿vale? Entonces, la estrategia está muy bien. Veremos ahora cómo el sector privado la toma, pero yo creo que hay un convencimiento generalizado del sector privado de la necesidad de trabajar en los riesgos y oportunidades climáticas, más allá de cumplir una norma. Es que les está afectando en el negocio y en la operación ya. Entonces, están buscando la manera de adoptarlo. No creo que vaya a haber una complicación en ese sentido. Otra cosa es hace unos años, ¿no? Pero en el momento actual yo creo que ya hay un convencimiento importante. Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por tu participación. Recuerden que esta es la primera sesión de nuestro ciclo de webinars, entonces los esperamos el 10 de junio, igual a las 8 de la mañana, para continuar con esta conversación. Les vamos a mandar en un momento por correo la presentación que nos mostró ahora Pablo y el link con la grabación. Muchas Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Está muy bien. Hasta luego.